limpien los cañones de nuestros fusiles para contestarla en el plano que tengamos que contestarla si Iván Duque se atreve a violar la soberanía de Venezuela. Bienvenidos sean todos una vez más a los sucesos más importantes de las noticias de Venezuela y el mundo. Y presten mucha atención a eso porque Nicolás Maduro ha asegurado a los militares de su país sobre tropas que se acercan desde el país de Colombia hacia Venezuela. Así lo habría dejado claro, y a todos estos militares no se encuentran ahora para Nicolás, y ahora este se estaría apoyando en fuerzas externas, en fuerzas internacionales. Recordemos también que los del Medio Oriente mantienen algunas sanciones impuestas por el país del norte. También son personas que están ahí como trancados con todo esto que está pasando de las sanciones que les impone el país del norte, y quienes estarían señalando que supuestamente ya todo esto habría acabado en la ONU. Pero sin embargo, el país del norte les ha dejado bastante claro que de manera unilateral ellos van a actuar, porque ese es el problema principal. El gobierno estadounidense no va a permitir ninguna transacción de armas por parte del Medio Oriente hacia Venezuela. No van a permitir que Nicolás Maduro se equipe más con todos estos armamentos del Medio Oriente. Estados Unidos estaría enviando tropas militares y otros buques para poder así impedir que los del Medio Oriente se acerquen definitivamente a Venezuela con gasolina, apagando así los GPS. El país estadounidense habría dicho que esto es ilegal y que van a actuar si esta gente lo llegara a hacer. El más afectado en toda esta situación sería el señor Nicolás Maduro, señores. Así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Soldados de la patria, ha llegado la hora de combatir. Ha llegado la hora de dar un ejemplo a la historia y al mundo y decir: en Venezuela hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana consecuente, leal, cohesionada, unida como nunca antes, derrotando intentonas golpistas de traidores. Nicolás Maduro lo que está haciendo es que está viendo el fin de su mandato con mucha desesperación. Se encuentra preocupado, él sabe que está en la mira de la justicia del país del norte y sobre todo de la Corte Penal Internacional. Se estaría evidenciando el quiebre que existe en la Fuerza Armada Bolivariana de la FARC, señores, así como lo están escuchando. La gran preocupación en estos momentos de Nicolás Maduro es que estos soldados lleguen a realizar un alzamiento militar en compañía de algunas tropas del país del norte o del país colombiano. Es algo que realmente puede ser probable porque ellos tienen las armas, tienen toda la intención, además de tener ahora algunas negociaciones con Washington a través de terceras personas, y entre ellos ahora se encuentra el ciudadano norteamericano, aquel ciudadano norteamericano que se reunió con Jorge Rodríguez, quien también puede brindar bastante información sobre todo de este régimen. Es por eso que no pueden controlar toda la FARC. De hecho, ya no tienen con qué mantenerlo, señores. Ya no hay dinero para poder hacerlo porque Nicolás Maduro lo que ha hecho es que ha incorporado a soldados externos, así como lo escuchan, fuerzas internacionales para que los protejan, para que los resguarden contra cualquier ataque que pueda realizarse desde el país de Estados Unidos o de Colombia. Todo esto vendría siendo realmente una fachada de que este señor mantiene el control en Miraflores, y todo eso es un acto para dar la sensación, señores, como para dar a entender de que él todavía está seguro y que todavía tiene el poder en el país de Venezuela. Los subalternos ya también en realidad lo hacen es lo que le da la gana en el país, funcionan en esa razón de sus propios intereses. No hay realmente ningún poder, ninguno que mande en el país de Venezuela, porque todo el mundo está tirando es para su lado. Parte de las relaciones de Nicolás Maduro con los del Medio Oriente estaría definitivamente movilizando tropas del país del norte, quienes estarían en esos momentos dejando muy claro, son muy graves estas relaciones que existen entre esos dos regímenes, entre Nicolás Maduro de Venezuela y los del Medio Oriente. Y estos crímenes de Nicolás Maduro y todos sus socios son internacionales, señores. Así lo habría dejado claro el Departamento de Estado del país del norte, donde además han confirmado que el objetivo es lograr la libertad del país de Venezuela, sacando definitivamente a Nicolás Maduro y protegiendo así la seguridad del país y del continente, no permitiendo la entrada del Medio Oriente a Venezuela. Y es por eso que el gobierno del país del norte estaría movilizando ahora cada vez más a los soldados hacia la frontera con Venezuela. La razón de todo esto es por fortalecer el occidente y evitar así que todos estos señores del Medio Oriente quieran desestabilizar la región vendiendo algún armamento a Nicolás Maduro, señores. Así como lo están escuchando, esto cada vez se le complica más al dictador y a todo su régimen en Venezuela. Que se venden a los dólares de Washington, no a los traidores, no a los golpistas. Nadie puede tener miedo. Es la hora de defender el derecho a la paz. Le dije al pueblo ayer también cuál es el camino que plantean los golpistas. Una guerra civil. Ametralladora contra ametralladora, tanqueta contra tanqueta. Que nos matemos como hermanos. Esa es la alternativa que le proponen a Venezuela. Asaltar el poder político, poner un presidente con ametralladoras y fusiles
y desconocer la Constitución. Continuando con más noticias, Guaidó denunció un ataque del régimen de Maduro durante una visita al noreste venezolano. Un encuentro con el presidente encargado terminó en una batalla de sillas entre los simpatizantes del opositor y los defensores de la dictadura. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denunció este sábado un ataque por parte del régimen de Nicolás Maduro a las actividades que tenía previstas con la ciudadanía durante una visita que realizó al estado de Zulia, noreste fronterizo con Colombia. Después de haberse reunido con autoridades opositoras de la región, gobernada por el opositor Manuel Rosales, su agenda estaba centrada en un encuentro con los zulianos y una caminata por varios sectores de Maracaibo, cuyo alcalde también es antichavista. Sin embargo, apenas pudo avanzar, ya que un grupo de personas que se identificaron como revolucionarios y que coreaban el popular Viva Chávez impidieron que concluyera su agenda, tal y como ya estaba prevista. Guaidó también responsabilizó de los hechos al concejal del oficialista Partido Socialista de Unidos de Venezuela, PSUV, José Sierra, a quien también señaló de atacar a simpatizantes opositores que se encontraban organizando una asamblea ciudadana. En el video compartido por Juan Guaidó en las redes sociales, se identifica al concejal del chavismo, José Sierra, entre el grupo de personas que permanecen a las afueras de un centro deportivo en el que se realizaría la actividad con el presidente encargado. Por otra parte, se muestra cómo los activistas opositores intentan evitar el ingreso de los chavistas al recinto utilizando las sillas destinadas a los asistentes, que les son devueltas como misiles, destacando así la lucha entre ambos sectores. No son bandos, es la dictadura contra la gente. Fue un ataque del régimen a través del concejal PSUV, José Sierra, contra personas que organizaban una asamblea, había escrito en su cuenta de Twitter Juan Guaidó. En fotos y videos que circulan por las redes sociales se aprecian dos bandos enfrentados que lanzan las sillas de plástico que estaban convocadas para llevar a cabo el evento, objetos usados por los simpatizantes opositores según Juan Guaidó para defenderse. Lograron defenderse con lo único que tenían, sillas plásticas y firmeza. Con violencia no van a lograr detenernos. A pesar del ataque, hicimos la asamblea y recorrimos el cuatricentenario con los vecinos. Nos encontrarán siempre por la gente, habría señalado el líder opositor. No obstante, dicha asamblea no pudo concluir, así como tampoco el recorrido que inicialmente estaba planteado, tal y como constató un medio de comunicación. Juan Guaidó dijo después en la red social que se estaría tratando de una violencia contra ciudadanos indefensos que resisten en una lucha desigual. Son años de violencia contra una ciudadanía desarmada y de resistencia de un país que no se rinde en esa lucha desigual. No pudieron ni podrán detenerlos, habría concluido el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. La Cumbre de las Américas ha comenzado marcada por la ausencia del presidente de México. López Obrador ha preferido no acudir debido a que Cuba, Venezuela y Nicaragua han sido excluidas del evento por parte de Estados Unidos. Aún así, el secretario de Relaciones Exteriores sí que estará en la cumbre. La secretaria de prensa de la Casa Blanca ha explicado la posición principal del presidente Joe Biden. Estados Unidos responde luego de que el presidente mexicano se negara a asistir a Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas despega este lunes en Los Ángeles con fuertes turbulencias tras la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, así como la deserción del presidente de México de este encuentro, en el que la crisis migratoria es el plato fuerte. No voy a la cumbre porque no invita a todos los países de América, y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos. La exclusión, había dicho el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Creemos que no se debe invitar a dictadores, que es la razón por la que el presidente mexicano ha decidido no asistir. Esperamos recibir al secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard, como representante de México, y damos la bienvenida a la importante contribución de México a la cumbre. El presidente de Venezuela, uno de los países no invitados, ha aplaudido la valentía de López Obrador y ha subrayado que lo que hace el gobierno de Biden es discriminar a 3 países. Lamentablemente es el propio gobierno de Estados Unidos quien le metió una puñalada a la pretendida cumbre, quien ha hecho fracasar a esa cumbre ya. Es un fracaso total. A diferencia del presidente de México, que había supeditado su asistencia a la cumbre en función de si participaban todos, el canadiense Justin Trudeau y el chileno Gabriel Boric sí que acudirán a la cita a pesar de su crítica a las exclusiones.
Pese a que el mandatario estadounidense Joe Biden le instó a asistir, en su lugar estará el canciller Marcelo Ebrard. Washington confirmó el lunes que no invitará al encuentro a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Estados Unidos sigue manteniendo reservas sobre la falta de espacios democráticos y la situación de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, dijo a un medio de comunicación un funcionario del gobierno de Biden al explicar la decisión. Tenemos que respetar la tradición democrática de la Cumbre de las Américas, sostuvo el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, quien también participa de una reunión de la sociedad civil en el marco de la Cumbre de Los Ángeles. El diplomático habría dicho que Venezuela estará representada por un delegado de Juan Guaidó, líder opositor a quien Estados Unidos y unos 50 países más reconocen como el presidente interino del país de Venezuela. El evento ya es un fracaso neoliberal que aísla y desconecta a Estados Unidos de nuestra América. Se conocen presiones y chantajes, habría escrito en la cuenta de Twitter el canciller cubano Bruno Rodríguez. El presidente Miguel Díaz-Canel ya había dicho que no asistiría, mientras que por su parte el líder disidente cubano Manuel Cuesta Morúa denunció en su cuenta de Twitter que el gobierno impidió el viaje de opositores a la cumbre, un régimen excluyente que protesta cuando lo excluyen. Sostuvo los presidentes de Honduras, Xiomara Castro, quien se alineó con AMLO, y de Guatemala, Alejandro Yamatei, cuya gestión ha recibido duras críticas de la Casa Blanca. Ya anunciaron que tampoco asistirá el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien canceló el lunes su viaje tras dar positivo al COVID-19. Necesitamos trabajar con mayor solidaridad, necesitamos trabajar juntos. Y que no puede ser que en nuestro continente americano, de lo único que se hable afuera, es solamente de nuestras desavenencias respecto a 2 o 3 países. Que tenemos muchos más temas en común. Boric considera que ha sido un error la exclusión porque se puede hablar también de derechos humanos independientemente del país que los viole sin reservas.